está conectado Pablo Melicchio, psicólogo, y vamos a hablar de las salidas recreativas con los chicos, qué es lo que sucede en cuanto al estado de ánimo. Y te saludamos, Pablo, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, buenos días, buenas noches, eso lo elegís vos. No sé, estamos ahí justo en un límite entre la noche y la mañana que está por venir, pero bueno, buen día. Buen día, buen día. Bueno, Hola Pablo. Hola, ¿cómo están? bien, lo que te decía Barbie, entonces, digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede y cómo afectó, ¿no? El encierro para los más chicos, cómo van a sentirse en la primera Sí. salida que van a tener, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, yo antes de poner el foco en esta primer salida, tengamos en cuenta que esto es en la ciudad de Buenos Aires, porque en el conurbano no están autorizadas estas salidas recreativas, ¿no? Claro. Entonces, poniendo el foco por sobre todas las cosas en ciudad de Buenos Aires, yo pondría también un poco la señal de alerta en cómo estaban hasta ahora estos niños y estas niñas, ¿no? Más que pensar en cómo van a salir, porque ya van casi, ¿no es cierto?, 50 días que no han salido, y por lo tanto me gustaría que los papás y que las mamás ayuden a sus hijos e hijas a, más que nada, a decodificar el mundo que se van a encontrar cuando salgan, ¿m? Porque si hay algo que sufren las niñas y los niños es que los papás y las mamás no están poniendo palabras. Esto es lo que me llega al consultorio, que están preocupados porque los hijos y las hijas están con ansiedades, con angustias, se irritan, están tristes. Entonces mi primera pregunta es, ¿pero ustedes se sentaron a la mesa, les explicaron que por qué están más tiempo en casa, por qué están mirando noticias, qué es esto de la enfermedad y la muerte del coronavirus? Entonces, me parece que primero había que poner el foco en esto. Antes del sábado y domingo es, bueno, ayudemos a pensar a nuestros hijos y a nuestras hijas en qué mundo estamos, y a codificarles con qué mundo se van a encontrar. Pablo, y la Claro. importancia de ir a la Sí, Barbie. escuela, de toda la parte social, más allá de la instrucción y la educación de la escuela, es la parte social que tienen los niños y las niñas, y cómo influye también el tema de solamente tener clases virtuales o esta modalidad vía online que están teniendo los chicos. Claro, sí. Naturalmente se nos trastocó el mundo a todos y todas. Entonces, sí, antes se decía que el primer socializador es la casa, el hogar, y el segundo socializador es la escuela. A mí Ujú. me parece que ahora, más que nunca, el mayor socializador es el hogar. Los maestros, las maestras, las profesoras, los profesores están haciendo lo que pueden, entrando a veces digamos, en algunas casas donde no hay recursos, y hay que pensar también en eso, donde no hay computadora, donde no hay un Claro. buen internet, en casas donde está todo bien, donde hay una familia, donde hay condiciones ambientales este, saludables, donde hay internet y computadoras. Bueno, es fácil conectarse, tampoco tan fácil, digo, es una forma válida de hacer una tarea, de interactuar con las docentes y los docentes, pero hay Sí. casas en las cuales, bueno, estamos viendo en el conurbano, donde ni siquiera hay agua potable. Entonces Ujú. mucho menos pensar que ahí va a haber condiciones de aprendizaje válidos, ¿no? Entonces Pablo, la casa vuelve a ser un lugar central para enseñar y transmitir. sí, yo quería consultarte por lo siguiente, ¿no? Porque también le Sí. pasa a los grandes, ¿no? Sobre todo a los adultos mayores, eh, que no comprenden o no se adaptan o no quieren resignarse al no contacto, ¿no? Al beso, al abrazo. Para los chicos por ahí eso es un poquito más manejable, aunque supongo que antes de abrir la puerta como un capital para hacer una salida recreativa habrá que explicarles primero lo del barbijo, tanto a los chicos como a los adultos mayores, ¿no? Segundo, que no puede andar abrazándose con nadie, porque por ahí se van a cruzar en el barrio con algún compañerito, algún amiguito y demás. Y tercero, es que es una salida, una vueltita y volver a casa. No hay que hacer nada alocado, como por ejemplo contábamos hoy lo que pasó en España, ¿no? Que salieron a jugar a la pelota, hola, ¿qué Sí. tal? O sea, hay que tratar de hacer, digo yo, ¿no? La pregunta es, una preparación en casa bien hablado para que después no haya, digamos, ningún llanto por parte de los chicos y ningún enojo
por parte de los más grandes, ¿no? De los adultos mayores. Sí, sí, es verdad. Traes justo una temática re interesante. Yo en estos días daba una nota a otro medio y a partir de algunas cosas que dije empecé a interactuar un poco más con adultos mayores a través de las redes, porque nuestros adultos mayores ahora están también aprendiendo de, qué sé yo, de Instagram o de Facebook. Entonces me decían que no soportaban más el encierro, que querían encontrarse con sus nietas y nietos, con sus hijas y con sus hijos. Claro. Entonces, que bueno, cómo hacían que no lo soportaban más y yo les explicaba dentro de mis posibilidades como psicólogo, bueno, justamente a que sean pacientes, que esto es transitorio. Lo que pasa es que en la vejez, por sobre todas las cosas, ¿no? Arriba de los 70 y pico, 80 años, tenemos muchos adultos mayores de 70 y pico para arriba, donde la proximidad biológica de la muerte es más cierta, es más real. Entonces, no es lo mismo cuando somos medianamente jóvenes y decimos, bueno, si dentro de 15, 20 días nos encontramos, está bien. Para quienes bordean la angustia de la posibilidad biológica de la muerte, esto es mucho más complejo. La verdad que igual hay que ayudarlos a pensar que cuando no los abrazamos, no los besamos, es porque los queremos, los amamos y los estamos cuidando. Y a las niñas y los niños explicarles lo mismo, que esto es transitorio, porque lo que nos angustia y nos desborda es pensar, porque fuimos cayendo en una trampa que era, bueno, primera cuarentena de 15 días, nosotros todos y todas tejimos la ilusión de que en 15 días íbamos a estar de vuelta en nuestra vida natural, y bueno, y la verdad que se va renovando y también nos vamos agotando en esa renovación, ¿no? Pablo, así que explicar, poner palabras es central siempre. ¿Y cómo ayudar, ¿no? A los adultos mayores? Justamente vos decías ayudarlos, digo, estar en contacto todo el tiempo, llamarlo todos los días, 2 veces por día. ¿Cómo es el tema de tratar, por ejemplo, con tu papá, tu mamá, tu abuelo? Digo, para que no se sientan solos, llamarlos todos los días, día por medio, para no acostumbrarlos justamente a que esto por ahí después uno, bueno, no lo llama todos los días. Digo, ¿qué consejo me podés dar vos como psicólogo? Sí, yo no haría nada forzado, ¿no? Lo que creo es que si uno se encontraba los domingos a comer asado con los padres, qué sé yo, hacerle 1 o 2 llamadas en la semana, 3, creo que es muy personal. Quizás ahora hay que incrementar un poco más la presencia virtual, porque una cosa es elegir vernos 1 vez por semana y otra cosa es no poder vernos. Entonces, yo diría no forzar, pero incrementar un poco más la proximidad, porque naturalmente estamos todos y todas más angustiados y con alteraciones psicofísicas propias de una cuarentena. Y esto yo también quiero ayudar a pensar un poco a la audiencia, es ojo con creer que estamos construyendo patologías nuevas, ¿no? En realidad lo que estamos construyendo son síntomas psicofísicos porque no terminamos de adaptarnos a esta imposición que es quedarnos en casa, en definitiva un aislamiento social obligatorio, pero impuesto, ¿no? Que lo aceptamos y lo autorregulamos cuando nos queremos cuidar, pero que es antinatural. Pablo, y para cerrar, Sí, quería saber si los chicos y las chicas, los niños, sufren la ansiedad como los adultos, pasan por este estrés, más allá de que entienden lo que está pasando a algunos niños, más que algunos adultos, lo podemos ver y de hecho nosotros contamos las noticias de un montón de adultos que violan la cuarentena y no así los niños que muchas veces entienden más, pero digo, ¿sufren estrés, sufren ansiedad igual que los adultos o tienen otro tipo o quizás no? Sí, sufren estrés las niñas y los niños. No es igual al de los adultos, pero sí es una alteración psicológica que tienen porque no entienden qué está pasando. Por eso yo decía hace un rato que hay que explicarles. Y por otro lado, es muy común que las niñas y los niños hagan síntomas para convocar la atención de los padres, ¿no? Es como si serían como SOS que les envían a sus adultos. Entonces cuando los papás y las mamás se dan cuenta que al niño o a la niña le está pasando algo, bueno, aquellos papás dispuestos a estar atentos y a una escucha, ¿no? Claro, entonces, ese mal sí, llamado hay quizás estrés. berrinche, Claro, el berrinche, uno que decía, no, tiene un es una manifestación entonces. Un capricho.
Sí, sí, una cosa es un capricho y un berrinche, otra cosa es niñas y niños que están más irritables, que tienen alteraciones en el sueño, que tienen alteraciones en el comer, también alteraciones para ir al baño. Me parece que van mostrando como pueden que algo no les cierra, entonces ahí es la necesidad que tienen de que aparezca un adulto a decodificarles este mundo que para ellos, si es medio incomprensible para nosotros, imagínense para ellos que vean, ¿sí?, que sus papás, su mamá, las noticias, las muertes, que no están yendo al colegio. Entonces hay un gran alto nivel de estrés en los niños y las niñas y depende de nosotros ayudarlos a decodificar y a entender qué les pasa y qué pasa en el mundo, ¿no? Bien, Pablo, bueno, te agradecemos, muy clarito todo, la verdad, y bueno, veremos qué pasa mañana con esta primera salida de los chicos. Vamos a estar a la expectativa de lo que va a suceder, así que muy clarito todo y te agradecemos. Bueno, a ustedes por informar y por estar ahí resistiendo en este tiempo de cuarentena y ayudando a la gente a pensar, y a cuidarse por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, te dejamos descansar. Ahí nos amplió sobre la psicología de los chicos, ¿no? Sí. Qué es lo que sucede, pero también de los adultos mayores, no menos importante.